Bueno, vamos a continuar con nuestra tercera actividad de aprendizaje de esta asignatura de gestión de sistemas de información cultural. Lo que vamos a trabajar ahora es básicamente las acciones que se realizan con respecto a nuestro flujo de la gestión de la información, pero en la fase de documentación y sistematización. Como lo hemos mostrado en las otras actividades, bueno, este es el flujo de información que va de las entradas y las salidas, recuperación y registro, documentación y sistematización y análisis e interpretación. Nosotros vamos a estar aquí, justo en este ejercicio de la segunda fase. Al igual que en la anterior fase, esta segunda fase también cuenta con 4 actividades que se van realizando de manera sucesiva. Una tiene que ver con la codificación de los recursos informativos y los datos de información para poder asignarles un número donde poder ubicarlos. Incluso también los índices que implica diferentes tipos de índices para poder saber de qué son, dónde localizarlos, etcétera. La parte de la catalogación de cada uno de los recursos, el almacenamiento y resguardo de los mismos y por supuesto la afinación de la búsqueda y la localización. Para la primera parte que tiene que ver con la codificación y la generación de índices, hay diferentes formas de realizar un código. Esta codificación va a depender de cada una de las personas, cómo consideran más indicado, pero todo recurso informativo y documento que se recupere como parte del proceso de investigación tiene que tener un código particular y específico. Este código eh, puede variar. Aquí hay un par de propuestas que les hago con respecto a cómo hacer este ejercicio. Sin embargo, pueden hacerlo de diferente manera, por supuesto. Uno puede ser codificar el recurso informativo de esta manera. Es poner las siglas del proyecto, la técnica con la cual se recuperó esa información, el número de fuente y el número del recurso, que es el recurso consecutivo. Por ejemplo, se hizo un desglose de la codificación de la técnica. En este caso, RD para revisión documental, EN para entrevistas, CU para cuestionario. En el caso de la fuente como tal, pues se van poniendo cada una de los números que corresponden a una fuente en específica. Y el número consecutivo ya es el recurso como tal. Si se fijan, de golpe ya sabemos aquí, por ejemplo, que es de este proyecto, de esta técnica, a la hora que se hace el índice, se pone el código, el recurso, la referencia al recurso informativo y, por supuesto, las etiquetas que tienen que ver con los temas que aborda ese recurso informativo relacionado con nuestro proyecto de investigación. Esta es otra forma de hacer la codificación del recurso. En este caso, las siglas del proyecto tienen que ver con la emergencia de la gestión cultural como campo académico emergente, que decidimos ponerle esta sigla. Y en el caso anterior, si se recuerdan, estaba enfocado hacia el tipo de técnica. Ahora la forma en cómo organizamos acá era la fuente, porque nos interesaban justo las fuentes de información como privilegiado. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos una relación de estas fuentes de información. Aquí les muestro solamente las primeras, donde se ponen los nombres y las siglas que son las que van a formar parte. Y, por ejemplo, las categorías, esa es la otra parte del código que tiene que ver con las categorías de nuestra investigación, que fue sobre la formación. En este caso, pues pusimos esto de la información y la investigación. En este caso pusimos técnico superior, licenciatura, especialidad, la investigación, la producción académica, medios de circulación, etcétera, ¿no? Y el número consecutivo. Entonces, si se fijan aquí, de entrada lo que podemos observar es que es un documento de este proyecto, de la fuente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
relacionado con la licenciatura, y ahí es la parte, el 01, en este caso es el plan de estudios, que es el documento que se tiene ya registrado. Y sin embargo, esos son solamente algunas sugerencias de cómo hacerlo. Cada uno decidirá cómo hacer la codificación de su recurso informativo o de su dato de investigación. Nada más si es importante que como parte del proyecto definan justo esta especificación de cómo se va a hacer. Y bueno, esta codificación, ¿cómo se hace? Bueno, les decía, se recupera la información y cuando ya vemos que ese recurso o ese dato nos va a servir, entonces ya lo codificamos, le ponemos el código y una vez que se pone el código, se le agrega a un índice. Este índice puede ser, por supuesto, pues en un Excel, en un Word, vamos a ver, donde pones el número del código, el recurso, la fuente, de dónde conseguiste esta información, ya sea una persona, ya sea una página web, ya sea un archivo, una biblioteca, etcétera. Las etiquetas relacionadas con el recurso y bueno, la fecha de recolección. Aquí está un ejemplo que tomé de un fragmento de este índice de recursos. Una vez que ya hemos puesto el código a cada uno de nuestros recursos, o sea, nos llega un documento, lo codificamos y lo que sigue es catalogarlo, ¿no? Ya sea ese recurso informativo o ese dato de investigación. ¿Qué implica la parte de catalogar? En términos generales, implica tres elementos básicos que tienen que ver con la documentación, con la organización o clasificación de este recurso o este dato y la indexación. Vamos a ver cada uno de ellos. La parte de la documentación del recurso informativo tiene que ver justo con hacer su ficha técnica. Esto es esta ficha que nos permita tener el conocimiento sobre ese recurso que hemos obtenido. ¿Qué implica ello? Bueno, pues a tener la referencia, ¿no? Si es una forma como se puede citar, justo que después nos puede servir para después reutilizar. Hacer una pequeña descripción o resumen de lo que trata el recurso, dado que nos sirva también después como referencia. La forma y fecha de adquisición que se tuvo, que de hecho ya lo hicimos, ya lo pusimos como parte de nuestro índice, pero tiene que estar en nuestra ficha técnica. Las etiquetas o palabras claves o vocabulario controlado que tiene que ver con nuestro proyecto de investigación, el código que le hemos asignado y por supuesto un espacio de observaciones. Esas observaciones no es opcional, se puede poner una forma de poner algunos comentarios que sirvan de referencia para nosotros o para otras personas de cómo se adquirió, dónde se está ubicado, si es una copia, si es una parte de, etcétera, ¿no? Algo que dé mayor contexto con relación a ese documento que más adelante a lo mejor se nos olvida y que ahí no lo recuerda, o bien que puede servir para otras personas cuando compartimos esta ficha. Cuando hablamos de la documentación de los datos de investigación, esto implica, dado que el modelo con el que estamos trabajando desde el Observatorio Latinoamericano y por lo tanto el programa de formación de la maestría, implica que los datos de investigación deben de cumplir los principios FIRE. Estos principios son de ciencia abierta que, bueno, están en inglés, pero en español se diría de esta manera. Tiene que tener un principio que sea encontrable. Esto es que el dato que se tenga sea fácilmente localizable, con identificadores únicos, metadatos detallados y accesibles, que es parte de lo que se iría más adelante, que haríamos con el trabajo. Otro es que sea accesible, que los datos y metadatos almacenados en un repositorio sea fiable, accesible por humanos o sistemas. Que sea interoperable, que los datos y metadatos compatibles con otras herramientas y fuentes de datos, utilizando estándares y lenguajes comunes.
y por supuesto que sea reusable, que los datos estén bien documentados con licencias claras para que permita el uso en diferentes contextos. En ese sentido, vamos a ver qué herramientas existen para ello y qué elementos tenemos que considerar. Al igual que los recursos informativos, los datos también llevan su ficha técnica que a su vez también pueden servir en algunas ocasiones como metadatos. Ahorita vamos a ver esa parte. ¿Qué tipo de información debe llevar la documentación de los datos de investigación? Una primera parte que tiene que ver con la caracterización del dato. Esto es título, fecha de recolección, tipo de dato de investigación, ¿no? Formato. ¿Se acuerdan este tipo de tipo de dato de investigación? Que si era primario, que si era ya analizado, etcétera, ¿no? El formato en que está, si es un formato en texto, en PDF, etcétera. Es audio. También información del proyecto de investigación desde el cual se genera esa recolección, el código que le asignamos a ese de acuerdo a nuestro sistema de codificación, el indicador persistente y el idioma. Ojo, el indicador persistente es lo que vamos a ver más adelante, que es una página web desde la cual queda permanentemente el recurso para poder ser reusado. Este a lo mejor no se asigna en el momento en que se documenta por primera vez el dato, sino se le agrega más adelante cuando ya está disponible para su almacenamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Otro conjunto de información relacionado con la documentación del dato tiene que ver con poner quién es el autor o los autores o autoras de este dato que se genera, si hubo colaboradores para poder generar ese dato, el correo electrónico del autor o de la persona responsable para el caso de que se quieran poner en contacto con esta persona. Y si hubo algún fuente de financiamiento, pues la fuente de financiamiento. En este caso, para aquellos que tienen beca CONACYT, pues la beca de la fuente de financiamiento, pues es justo el programa de becas, ¿no? El contenido y uso de este recurso, de este dato de investigación también se agrega. En este caso son las etiquetas relacionadas justo con nuestras etiquetas temáticas, una descripción o resumen que permite decir de qué trata, si es una entrevista, a quién y por qué se hizo, si es un elemento de diario de campo, o si es un mapa que levantamos, o si es un cuestionario, etcétera, ¿no? Y la información técnica de este dato, que básicamente dice cómo se hizo el levantamiento y cómo se hizo el procesamiento o cómo se debe hacer este procesamiento, ¿no? Esto es en el caso de decir, bueno, esta es una base de datos que se generó a partir de un cuestionario que se implementó en Google Forms y se tiene este dato y hasta aquí está ahí, ¿no? O se puede decir, no, se realizó un grupo focal en el cual se hizo a través de una videograbación y después se hizo la transcripción, etcétera, etcétera. Se hizo una transcripción literal o una transcripción estratégica o una transcripción limpia, etcétera, ¿no? Aquí es donde tenemos que decir técnicamente cómo se hizo ese levantamiento y si tiene algún procesamiento de esta información. Este, estos datos, por supuesto, van a variar dependiendo del tipo de datos. Si es un dato primario del cual levantamos, pues a lo mejor no tiene tanto procesamiento. Pero si es un dato ya procesado, bueno, vamos a decir, bueno, ya se hizo un análisis estadístico, o se hizo una descripción densa, o se hizo un análisis de discurso, etcétera, ¿no? Dependiendo cómo esté. Y por supuesto, las condiciones de uso. Esto es, qué condiciones le ponemos a otras personas que quieran rehusar este documento. Perdón, este dato. Esto es para cada dato, pero suponiendo que hay diferentes informaciones que se generan del mismo dato y que se quieren conjuntar, a esto le llamamos un conjunto de datos. Esto es una serie de datos que están interrelacionados que
dan cuenta de una misma elemento. ¿Qué llevan? Por ejemplo, la documentación. La documentación tiene que ver con la información que tenemos aquí a un lado, ¿no? Que puede ser en formato de texto o en PDF. Además de eso, se le agrega los diferentes versiones o niveles de procesamiento de los archivos. Esto es un archivo a lo mejor de la grabación de la entrevista. Y a lo mejor después viene otro archivo donde viene la transcripción en limpio de la entrevista. Y a lo mejor después al final viene un archivo con otro dato que venga a lo mejor sobre la síntesis de la entrevista a partir de nuestros intereses de investigación. Entonces ya serían 3 archivos, si es 1, 2 o 3, etcétera. Y en algunos casos viene un anexo metodológico. Ese anexo metodológico es un texto breve donde dice a otras personas sobre cómo se levantó el dato, cómo se procesó el dato y sobre todo cómo se debe usar. Esto es, habrá algunos a lo mejor que se utilizó un software especializado, si se hace un análisis, por ejemplo, genealógico, que se utilizó un programa como el GenoPro, que requieren un software especializado, pues hay que especificar ahí que se requiere ese software, ¿no? O que si se va a utilizar, esta utilización tiene que ser referencia a tal o y cosa, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la parte que se tiene que afinar con respecto al conjunto de datos para cuando hay diferentes versiones de los datos de investigación. Es importante que en este proceso de documentación se decida si se van a poner los nombres tal cual de las fuentes de información o no. En el caso de que se tenga una entrevista y se pueda tener el permiso escrito de la persona que levantamos la información, entonces podemos publicar este documento, más bien podemos sí, poner a disposición esa entrevista con su nombre completo porque tenemos ese permiso. En el caso de que no se tengan estos permisos o no sea necesario tener el nombre como tal, entonces lo que se pone es un seudónimo, en este caso ya sea entrevistado 1, entrevistado 2, o le ponemos el nombre dependiendo en la categoría que utilicemos, por ejemplo, mediador 1, mediador 2, público 1, público 2, etcétera. Y de esa manera, en la parte de la información técnica o de la acotación metodológica, se dice más o menos la descripción del perfil y no necesariamente con los datos personales. Nunca hay que poner los datos personales. Solamente en este caso, pues el nombre en caso de aquellas personas que estén de acuerdo con que pongamos esa referencia y sobre todo con los permisos explícitos que se tengan. Cuando tenemos ya la documentación justo de nuestro recurso o nuestro dato de investigación y que ya hicimos la ficha técnica de sus datos, ahora toca organizarlos. Esto es cómo los ubicamos, en dónde los ponemos. Hay diferentes formas de organizar esta información en carpetas, ya sea físicas o digitales. Una puede ser a través de fuentes. Esto es, todas las fuentes, toda la información relacionada con esta fuente, aquí las guardamos. O puede ser por categorías, es decir, toda la categoría A y la categoría B acá y la categoría C acá. Categorías de nuestro proyecto de investigación. O bien por herramientas, es decir, aquí están todas las entrevistas, aquí están todas las encuestas, aquí están todas las etnografía, etcétera. O por un sistema de catalogación que consideremos necesario de acuerdo a nuestro proyecto o de acuerdo a nuestro sistema de información. Hay diferentes ya sistemas de catalogación ya definidos en términos etnográficos o en términos de incluso de humanidades, ciencias sociales, etcétera. En este caso, bueno, ya tiene que ver con una forma de ir definiendo cómo clasificar esta información. Sin embargo, bueno, para los intereses y los ejercicios que estamos realizando, les sugiero cualquiera de las otras 3, la que más se les facilite. No importa, no es que una sea mejor o una sea peor, en la misma experiencia en el camino te va diciendo.
Aquí ustedes analicen cuál es la más pertinente a su forma de trabajar y sobre todo a su pues a lo que es el proyecto, nada más que sí hay que especificarlo a la hora que hablemos sobre nuestro sistema de gestión de la información que estemos utilizando. Y bueno, entonces ya codificamos, ya documentamos, y ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que sigue es almacenarlos, resguardar esa información. Existen diferentes formas. Una es, por supuesto, la impresa, ¿no? Que uno tiene diferentes carpetas que están con documentos impresos que uno vaya ahí organizándose, ¿no? A través de, regularmente son carpetas que forman parte de recopiladores y recopiladores que forman parte de cajas, de tal manera que son esos tres niveles. Es el documento que se encuentra en una carpeta, que se encuentra en un recopilador, que se encuentra en una caja. Y entonces en nuestro índice podemos decir, este documento se encuentra en la carpeta tal, en el recopilador tal, en la caja tal. ¿Sí? O puede ser en simple digital. Esto es en nuestro explorador, nosotros abrimos una carpeta y ahí lo ponemos organizado por la forma en como ya lo decidimos anteriormente. Ya decíamos por fuente, por categoría, por herramienta, etcétera, y ahí los vamos organizando. También se suele ser siempre con copia de respaldo. Esto es, toda documentación que hagas, hace un respaldo físico para tenerlo ahí siempre presente, porque siempre sucede que se descompone algún aparato, que te roban el aparato y adiós. A mí me pasó en mi tesis doctoral, ya llevaba un buen avance y adiós, mundo cruel, ¿no? Se descompuso, se murió y buena parte de la información que no respaldé en su momento, pues se me fue y tuve que recuperarla de diferentes maneras. Entonces, bueno, la recomendación es tengan una copia de respaldo física siempre poniendo una programación que pueda permitir hacer de manera, no sé, semanal, mensual o este respaldo. O la versión más actualizada tiene que ver ya no tanto con el respaldo físico, sino la utilización de nubes donde automáticamente se te respalda la información y no solamente eso, sino que tienes acceso a estas nubes a través de diferentes dispositivos y diferentes lugares que no dependas de un documento, digo, perdón, de un dispositivo. Yo en lo personal, ya desde hace mucho tiempo he optado por una nube, incluso para poder manejar esta sincronización, de tal manera que siempre lo tengo disponible y puedo acceder a estos recursos o incluso cuando tengo acceso a un documento, a lo mejor en físico, en ese momento lo digitalizo y en ese momento lo subo a mi nube en donde tiene que estar. Y por supuesto, un último tipo tiene que ver con los repositorios, que hay repositorios oficiales donde te permiten subir tu dato y poder ahí tenerlo para poder acceder después. De nubes, pues existen varias opciones, ¿no? Algunas con, con versiones gratuitas que, bueno, todas tienen una versión gratuita que te dan ciertos privilegios y con opciones de pago donde se amplían más estos servicios o estas capacidades. Los más comunes que se pueden utilizar, pues el Google Drive, OneDrive de Microsoft, el Dropbox, el Mega o el Box, ¿no? En todos ellos se pueden sincronizar con diferentes dispositivos y almacenar. Yo en lo personal he ido cambiando a través del tiempo. Actualmente utilizo nada más el OneDrive porque creo que para mí es más eficiente, más económico llevarlo a cabo de esa manera. Para el caso de ustedes como estudiantes de la maestría de la Universidad de Guadalajara, tienen acceso de entrada al Google Drive, ¿no? Con su código con su correo de la UDG, pueden tener acceso ya a ciertas prestaciones del Google Drive, que lo pueden hacer de esa manera, pero también, y eso casi no se conoce, pero ustedes pueden tener también acceso a una cuenta de Microsoft, una licencia mientras sean estudiantes. Y esa licencia incluye no solamente el OneDrive, que eso ya de entrada, pues creo que son 10 gigas los que te dan, no recuerdo ahorita muy bien. Digo 10 gigas, son 100 gigas o un tera, algo así.
El asunto es que viene acompañado también con licencia de Office. Y mientras sean estudiantes, ustedes pueden tener esa licencia. El asunto es nada más de solicitar esa licencia y se les asigna sin ningún problema, ¿no? Eso podrían aprovechar. Así que bueno, ustedes vean cuál es el que más les conviene. O si desean hacer el pago directo, pues también hay diferentes opciones de financiamiento. Con respecto a los repositorios, pues existen diferentes repositorios que permiten almacenar datos de investigación y recursos informativos siempre y cuando estos se tengan de acceso libre. Y, y bueno, en el caso de nuestro posgrado, bueno, contamos con el Observatorio Latinoamericano, la cual tiene un repositorio institucional en el cual podemos subir nuestros recursos y tener acceso después a ellos sin ningún problema o compartirlos también con otras personas que queramos, ya sea miembros del mismo equipo de trabajo o bien con otros y otras investigadoras que estén trabajando cosas similares. También está el Zenodo, que es otro repositorio que también resguarda datos y que sirve justo para poder compartirlos y resguardarlos. Aquí el Zenodo es un repositorio de la Unión Europea, también desde acceso libre y podemos hacerlo. Otro es Surfshark, que también es otro repositorio que podemos hacerlo de esa manera. En este caso, tanto el Zenodo como el Fichee nos permite generar los indicadores permanentes. ¿Qué son? Es una página de internet que no cambia, ¿no? No sé si les ha pasado que ustedes bajan a lo mejor algún documento, por ejemplo, por decirlo así, del gobierno de Secretaría de Cultura del gobierno nacional, ¿no? Del gobierno federal. Y ustedes hacen la referencia de que lo recuperaron en esa página. Después hubo un cambio de gobierno y el nuevo gobierno decidió cambiar el sitio web y al cambiar el sitio web también cambia la dirección. Y ustedes cuando le ponen, dan clic a esa liga donde adquirieron ese recurso, ya no se encuentra disponible porque cambió. Eso es bien común en todas las instituciones gubernamentales y sobre todo también, incluso hasta en las universitarias, que cambian los portales y cambian la información y ya se perdió, ya no tienes acceso a eso. Para poder evitar eso, hay varias formas de tener justo se llama indicadores persistentes, que no cambian, quedan de manera permanente ahí. Aunque cambien otras cosas, eso van a ser la misma dirección ahí. Uno puede ser el handle, ¿no? Y otro es el DOI. En el caso del Observatorio Latinoamericano, tenemos esta posibilidad de generar estos URLs que son de manera permanente, justo para que ahí queden. O en el caso de Zenodo y BitShare, tienen la posibilidad de crear DOIs. Tú subes un documento, un dato de investigación y le agregas un DOI. Y ese DOI es el número permanente que no va a variar y que siempre va a ser. Y no solamente nos sirve para que no cambie, sino también, decíamos, para socializar, pero también para citar. Esto es, si tú subes, perdón, haces un cuestionario, levantas esa información, la procesas y se hace el artículo, se hace un capítulo del libro o se hace la tesis, pero tú quieres o tú debes hacer referencia de dónde está ese dato donde tú generaste ese recurso, esa interpretación. Entonces tú le dices, bueno, yo hice eh, este análisis estadístico a partir de este recurso, este dato de investigación. Y tú puedes ir a ese recurso, tú como lector puedes ir a ese recurso, descargar el documento, descargar la base de datos y hacer las mismas procedimientos que yo hice y llegar a la misma conclusión. No es que yo me los haya inventado, ahí están, se pueden descargar. O
hago una referencia, a lo mejor a alguna entrevista, y aquí está la entrevista completa por si tú quieres también leerla. Esto es, citamos nuestros propios datos de investigación para que otras personas lo puedan comprobar, eso que nosotros estamos argumentando. Pero también se pueden rehusar. Algunas personas que estén haciendo algún trabajo, tal vez a lo mejor tú estás trabajando cuestiones sobre patrimonio cultural y en esas discusiones que se hacen salen cuestiones relacionadas con género. Tu tema no es precisamente la cuestión del género, sino más bien lo del patrimonio, pero tú etiquetas que existen algunas cosas relacionadas con género y si otra persona le interesa ese mismo dato que tú levantaste relacionado con su perspectiva de género, de su proyecto de investigación, puede rehusar ese recurso informativo citándote con ese DOI que tú generaste en estos espacios, con este indicador. Por eso la importancia a la hora que veíamos atrás en la documentación, esta documentación implica también ponerle este DOI para que después se pueda usar. Existen otros también como el Kaggle y el OSF, que es la plataforma donde uno va subiendo información, no solamente de los datos de investigación, sino también del proyecto y notas de campo, etcétera, ¿no? Aquí es importante decir que en los primeros 3 casos, y bueno, en el cuarto también, hay la posibilidad de hacer una reserva de la información. Esto es, que no sea visible para el público esos datos que tú estás generando. ¿Por qué? Porque tú los vas a utilizar para tu proyecto por ahora. Todavía no están para compartir. Entonces, tú puedes subirlo al Observatorio Latinoamericano, a Cenod, a Fisheye y decirle, quiero reservarlo, quiero guardarlo, ¿sí? Para que otros no, para que yo solamente pueda ingresar a ese dato y que no sea visible a los demás. O visible a ciertas personas que yo decida como parte, no sé, del equipo de trabajo o que quiera compartir con otros para que me hagan observaciones. Y entonces al quedarse reservado ese queda ahí resguardado, etiquetado, catalogado, documentado, etcétera, accesible. Pero en el momento en que yo ya termine, por ejemplo, mi proyecto de investigación o mi tesis, y yo ya quiero abrirle a los demás, yo nada más le quito el embargo, se llama embargo, le quito el embargo, la reservación, y se queda libre. O le puedo determinar desde un principio cuál es el tiempo de embargo que tiene ese recurso o ese dato para que yo decida cuándo pueda ser libre. Es importante, repito, que en todos los casos los recursos que se suban sean recursos, uno, de acceso libre, ¿no? Y dos, datos que nosotros generemos. No podemos subir aquellos que sean de derechos reservados, porque ahí generamos una infracción, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente pueden ser compartidos aquellos que sean de acceso libre. Aquellos que sean de acceso restringido, los guardamos para nosotros sin compartirlos, ¿no? Hay que ubicar que aquellos que sean de acceso libre, que ya tengan un DOI, en la parte de documentación, agregar el DOI que ya está asignado, no agregarle un nuevo DOI. Y aquellos que no tengan un DOI, podemos asignarles un DOI. Y de esa manera ya tenerlo permanentemente y de acceso el momento en que nosotros queramos y compartirlo con alguien más. Y bueno, para para que nuestra computadora y para que los sistemas puedan localizar fácilmente la información y puedan ser reusados, pues sí, es importante que sean lo más limpios posibles, que tengan lo mejor información. Y si bien es cierto que la documentación, ¿no? La ficha de documentación nos permite llenar esta información, hay algunas cosas extras que podemos hacer, sobre todo para aquellos que han decidido que solamente sea su computadora o su nube la que contenga la información sin compartirlo en los repositorios. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es tener una limpieza de la información. ¿Qué implica esa limpieza? Que haya una homologación de las descripciones. Esto es, por ejemplo, que todas las formas en cómo se nombra el archivo
tenga un mismo esquema. De preferencia que no tenga acentos, ¿no? Porque luego hay algunos programas que no alcanzan a leer los acentos. Que si decidimos que vamos a tener todo en Word, tenemos todo en Word o en PDF, no en otros formatos que no van a ser leídos o entendibles por alguien más o por alguna máquina. O que cuando tenemos ya nuestro, no sé, nuestra base de datos que se generó como parte del cuestionario, hacer la limpieza de estos datos para que esté más o menos homogéneo y no diga, no sé, Guadalajara con G minúscula y Guadalajara con G mayúscula, o alguien que se equivocó y le puso Guadalajara, y bueno, tiene que estar limpia, homogénea toda esta información. Otro elemento que también es importante es definir el vocabulario controlado. Esto son las etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas que vamos a utilizar y que van a estar iguales en todos lados? Porque si nosotros empezamos a poner, y por ejemplo, ponemos uno que se llame, en un documento ponemos patrimonios, y en otro le ponemos patrimonio, y en otro le ponemos patrimonial, entonces se van a generar tres etiquetas diferentes, y eso va a dificultar su revisión. Por lo tanto, hay que utilizar un vocabulario controlado donde venga cuál es el nombre y cuál es el que vamos a utilizar. Este vocabulario controlado nosotros lo generamos a partir justo de nuestro propio proyecto, de que tengamos de las etiquetas que sean relevantes a las variables y a los indicadores que tenemos de nuestro propio proyecto. Puede ser que cuando lo generamos tengamos, no sé, 15, 30 etiquetas y con eso nos quedamos. Pero a lo mejor en el camino, en el trabajo de campo, nos damos cuenta que hay otros temas que no habíamos considerado, que son necesarias y las agregamos, no hay problema. Pero sí utilizar la misma definición de la etiqueta, y si son con mayúsculas, si son con minúsculas, o si son mayúsculas, minúsculas, no sé, pero que sea exactamente igual para poder hacer todo el etiquetado igual. Si no, a la hora de la búsqueda puede haber dificultades. Hay algunas herramientas que discriminan si es mayúscula, minúscula, si es con acento, sin acento, pero en otras no. Por lo tanto, sí es importante que haya un vocabulario controlado. Ese tenemos que definirlo. ¿Cómo lo definimos? A través de nuestras variables, insisto, nuestros indicadores, o podemos utilizar algunos otros referentes, como puedan ser tesauros, ¿no? Como el tesauro de la UNESCO, o hay algunos, les decía, algunas que están en los recursos informativos, también formas en cómo se van generando vocabularios controlados ya de manera predefinida. El mismo Observatorio Latinoamericano también tiene un vocabulario controlado que ya define ciertas etiquetas de manera persistentes y que se puedan también reutilizar. Otro elemento importante tiene que ver justo con la asignación de metadatos a los archivos. Esto es ese archivo que está ahí. No solamente hay que ponérselo adentro del texto, sino también en el mismo archivo como parte de su descripción. Ahorita les voy a enseñar cómo. Y por supuesto la asignación de un indicador persistente, que es el que ya habíamos dicho del DOI, ¿no? Aquellos que tienen ya un indicador persistente permiten más su localización y sobre todo su reuso. Les decía, para agregar los metadatos, por ejemplo, los recursos informativos o a los datos de investigación, directamente el archivo como tal, pues es importante decir, por una parte, es nombrar el original del archivo. Esto es, cuando nosotros hacemos la grabación en nuestra grabadora, en nuestra computadora, en nuestra celular, tableta, etcétera, los programas de facto le ponen un número o un título. Y está bien. Lo que necesitamos es, de entrarle, cambiarle el nombre. ¿Cuál es el nombre del archivo? Pues el código, justo, el código que le hemos asignado, ¿no? Pero dentro del archivo, pues también habría que agregarle metadatos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, dándole clic en el derecho y agregarle propiedades, y en propiedades nos sale la ficha técnica, que es la documentación. ¿Se acuerdan que decíamos que cada uno de los documentos tiene que tener, de los recursos tiene que tener una documentación? Bueno, aquí el sistema también te lo permite, donde ya podamos poner justo datos relacionados con eso. Y en este caso, bueno, en la parte de
por ejemplo, aquí de comentarios, nosotros lo que hacemos es poner las etiquetas que nos sirvan después para la búsqueda, de tal manera que el sistema informático, cuando tú le pones una palabra clave, pues va a buscar en la documentación y si lo identifica, te lo muestra. Eso es en el caso de los archivos, ¿no? Pero también de los de audio, pero también puede ser de los PDF o de los Word también. En la parte de propiedades siempre te van a aparecer esta información. En el caso de los de PDF se le llaman palabras claves, ahí donde pueden ir las etiquetas. Y en el asunto del Word, pues ahí sí ya dice como tal etiquetas o puedes poner las categorías, etcétera, ¿no? Eso es para nombrar el, el archivo como tal. Ojo, si utilizamos programas como Citavi, como Mendeley o como Sotero, podemos poner también esas etiquetas como parte del proceso. Pero de todos modos, no dejemos de hacerlo también en físico directamente sobre el archivo. Esto es básico para que siempre esté definido y sobre todo hacer esto antes de subirlo a un repositorio para que ya desde en el momento que se suba al repositorio ya pueda leer el sistema parte de esa información que ya está ahí generada y haya una congruencia entre la documentación del metadato que está en el archivo con la ficha técnica desde la cual se registra ese documento en el sistema del repositorio. Y bueno, la propuesta es que ahora hagamos el ejercicio a partir de esos recursos que ya tienen. Hasta ahora hagamos este proceso de la fase número